Un lunes que es un lunes más, pero es un lunes especial. 1 de agosto es un día donde, aunque no lo tenemos en cuenta en el almanaque, sería como el comienzo de la primavera, ¿no? El día de la Pachamama. Así que vayamos, sigamos sembrando. Hoy vamos a hablar de lo que venimos acostumbrados a hacer, que es sobre las prácticas profesionales del paisajismo, y esta vez vamos a estar junto a Pancho Rebollo Paz, Hernán Corominas, y se suma desde Salta Laura Mazor. La idea de esto, como lo venimos haciendo cada lunes, con una pausa que tuvimos en el receso escolar, junto a Luciano Cetro, junto a Gachi Padín, junto a Adriana Moebius, es poder contar cada una de nuestras experiencias. Experiencia desde el diseño, experiencia desde la idea rectora de un diseño, desde cómo hacer el relevamiento, y después las prácticas que tienen que ver con cómo presentar un proyecto, ¿sí? Cómo cobrarlo también. Eso es muy importante porque si bien se mezclan, ¿no?, esas cuestiones, eso es lo que vamos a ir desilvanando. ¿Cuál sería Charla de la café. temática de hoy, Alfredo? La consigna de hoy es algo que, digamos, como consigna, como título es muy simple. Ahora, como práctica de vida es bastante complejo y tiene que ver, todo lo que venimos hablando hasta acá junto a Luciano, Adriana, Gachi, tenía que ver con los lineamientos que nos encontramos cada vez que iniciamos un proyecto, desde la visita del cliente, desde el lugar, el relevamiento, las fotos, cómo tomarlo hasta ahí. Es algo que se aprende en institutos, en universidades, pero la parte que no se aprende es la administrativa, es cómo cobrar cada proyecto. ¿Cobro la visita? ¿No cobro la visita? ¿Cobro un anteproyecto? ¿Qué es un anteproyecto? ¿Cobro luego el proyecto? ¿Cuáles son los porcentajes? Y así, ad infinitum. Ahora, cada uno tiene su escuelita. Es un poco como mi abuelo que decía cada loquito con su librito. Y entonces cada paisajista, cada profesional, pareciera que tiene su fórmula que de alguna manera lo fue llevando adelante después de años de trabajo. Tal Y ahora hay cual. que sumar algo más, no Sí, menos decime. importante. Todo lo que presupuestes tiene una validez en el tiempo muy limitada, porque tenemos la sal y pimienta que nos impone algo que se llama, hay un virus en la Argentina que se llama devaluación. No quiere decir que el dólar esté cada día más caro, sino que el peso vale cada vez menos. Entonces, además tenemos que tener en cuenta que va a haber una diferencia entre el precio que nosotros creemos hoy a cuando vamos a tener que ejecutar la obra dentro de 30, 60, 90 o 180 días. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y poner las condiciones específicas y por escrito para poder ajustar o regular ese precio según lo que siga pasando en el virus ese que anda dando vueltas que se llama inflación o devaluación, que van de la Tal cual. mano. Eso sí. Eso se agregó hace, Pancho, esto que mencionás, se agregó Sí, hace un tiempo y es la validez, precisar la validez del presupuesto, porque en realidad lo que más aumenta es el costo de las plantas y los materiales exactamente. que utilizamos. Entonces, quizás la mano de obra no se toca tanto, pero lo que va cambiando mucho es el precio de las plantas y los insumos que usamos, ¿no? Es algo que lo vemos re seguido eso. Así ¿Cómo que lo es ves, muy Laura, vos? coherente. Yo con respecto a eso, eh, siempre en el presupuesto que paso por escrito, eh, coloco un ítem que dice que las plantas están cotizadas al día de la fecha y cualquier modificación que ocurra al momento de la compra será absorbida por el cliente. Eh, entonces eso ya queda hablado y pactado para el momento que se haga la compra. Eh, no hago un presupuesto cerrado en relación a los insumos, o sea, los vamos comprando
están cotizados a la fecha que se presenta el presupuesto, pero si hay modificaciones, el cliente absorbe esa modificación. Claro, gracias. Es interesante porque a veces en el presupuesto son cuestiones que, bueno, uno ya las tiene contempladas porque ya tiene su rodaje, pero puede ser que quien recién empiece o que no tenga muchas otras cuestiones que atar, lo pase por alto, ¿no? Que tenga una validez de, antes era 30 días, pasamos a 15, hoy estamos semana a semana, prácticamente. Claro. No tanto con las plantas, no sé si les pasa a ustedes. Las plantas tienen como días, como meses establecidos. Por ejemplo, ahora hubo un aumento el 1 de agosto y había tenido uno en junio, habiendo tenido uno en abril y otro en enero, ¿sí? De un porcentaje de más o menos 10%. Algo que está más establecido por lo menos en los viveros grandes. El tema son los demás insumos. Si yo tengo que utilizar piedra partida, si tengo que utilizar alguna manta geotextil, que está más atada a la otra realidad, ¿no? Igual acá en Salta sí tuvimos otros aumentos porque el transporte es lo que condiciona Claro. un poco el precio de las Claro. plantas. Entonces, como la variación del gasoil es a veces semana a semana, sí hay aumentos. Vos presupuestás y ponés dentro de, no sé, validez por 7 días, que es lo que yo estoy poniendo ahora. Cuando vas a comprar hay otro precio. Te agradezco. Es- Hola, Milagros, ¿cómo estás? Le damos la bienvenida a Milagros Fava. ¿Cómo estás? Hola. Me traje una mascota, digo, una socia, una socia que acaba de llegar, por eso me fui recién, porque tuve que bajar. Qué amable. Mili es una genia y ¿sabes qué? Es la que más me ayuda a cobrar bien. Mirá. Es una experta. Sí. Ay, qué personaje. Eso no suele pasar a veces, ¿eh? Conozco casos donde los chicos empiezan a enseñar a los más grandes. Totalmente, se anima. Nosotros tenemos Sí. a veces esa cultura distinta de que todo es más despacio, que todo es más lento, y los chicos más jóvenes vienen con un empuje importantísimo. Así que yo creo que está buenísimo poder complementarnos de esa manera. Tal cual. Totalmente. Está más que nada con el tema también del proyecto, que al principio nos pasaba que tal vez había clientes que nos contrataban. Y nada, nosotros en primera instancia cobramos el proyecto, porque tal vez a veces nos mandábamos a hacer un proyecto y eso no lo cobramos y nos llevaba un montón de tiempo de laburo entre el diseño en AutoCAD, el SketchUp. Entonces ahora nosotros cobramos por adelantado una seña y al finalizar el proyecto ahí cobramos el saldo. Y después, si el cliente quiere hacer la obra con nosotros, genial, y si no, nada, vamos a con otra persona. Pero ese laburo que hicimos lo cobramos. Claro, porque estamos en un rubro que tiene un poco de servicio y otro poco de artista. Y muy poco de producto. O sea, el producto llega ya cuando está el jardín armado, pero todo lo demás es creativo, que tiene que ver más con lo artístico, y tiene que ver con los servicios, que generalmente no se lo ven. Entonces cuesta que el cliente lo pueda valorar, y ahí está la responsabilidad medio de educación nuestra. Por eso también este espacio, porque a veces educar uno a uno al cliente es una tarea muy ardua, y ponerlo en manifiesto, y también que lo vean nuestros colegas, es una manera de poder poner blanco sobre negro. Sí, totalmente. Y está bueno eso que hay que ver largo, Bernie, eso que dijo Mili recién, de poder cobrar el anteproyecto, el proyecto, de una manera que quede libre el cliente a ejecutarlo después con vos o no. O sea, nosotros como paisajistas, como empresa constructora del paisaje, a veces queremos no perder el cliente. Es lógico, nos pasa a todos, pero está bueno poder tener la capacidad profesional y artística, como decís vos, Alfredo, para armar un proyecto que sea una especie de master plan y que el cliente tenga la disponibilidad de elección después. Pago eso y me quedo con eso, lo voy a ejecutar en 3 etapas de acá a 2 años, o lo hago con otro que me parece más serio, que lo conozco, que es mi amigo, que se lo hizo a mi vecino, lo que sea. Pero dejar librado a que el cliente puede elegir. Para eso tenemos que cobrar primero nosotros. Porque si no, si vos decís, me lo cobro en la ejecución de la obra, y el cliente después elige hacerlo con otra constructora,
vos trabajaste gratis y eso no está bueno. Exacto. Yo creo que hay todo un detrás de escena de nuestro trabajo que no se ve, que es para arrimar a una propuesta. Hay un trabajo que es que hacemos todos, que es llegar a tu casa con el relevamiento de los datos que hiciste, sentarte a pensar qué plantas pueden funcionar en este lugar, con esta orientación, con este viento o esta sombra. Hay todo un trabajo que si no lo armamos de esta manera, de una propuesta concreta, que no se, es todo un trabajo que no se ve. Probablemente lleva, a veces, no sé a ustedes, ahora me encantaría que me cuenten cuánto les lleva armar una propuesta, pero yo a veces le dedico 3, 4 días, una semana para arrimar a ver qué vamos a proponerle a un cliente. Entonces, ese tiempo tiene un trabajo atrás y también hay toda una experiencia para poder arribar a eso, ¿no? No es que, no es que ponemos plantas y listo. Se llega a buenas propuestas cuando hay un trabajo atrás, ¿no? Eso es un poco lo que quería transmitir. Laura, Coincido con Hernán que a mí me lleva tiempo generar la propuesta porque necesito conectar con el proyecto y con el cliente. Y con respecto a eso me quedó dando vuelta algo que dijeron en otro vivo, que creo que lo dijiste vos, Alfredo, que ibas como una vez al lugar y ya si tenías que volver 2 veces como que te daba cosa. Y yo hago todo lo contrario, yo necesito volver al lugar. Generalmente cuando un cliente me convoca, eh, eh, por lo general uno no se conoce, eh, entonces yo pacto la visita con el cliente y con el tiempo aprendí que tiene que ser un momento especial, que no tiene que ser entre esto y lo otro paso a ver al cliente, no, como dedicarle ese tiempo, prepararme para ir a recibir ese nuevo trabajo y a ese nuevo cliente y tratar de conectar, porque uno se encuentra con una persona que tiene una vida, unas vivencias, tiene expectativas, que algunas las puede poner en palabras y otras no, pero uno tiene que tratar de descubrir lo que no está poniendo en palabras, porque si no, no llegas a lo que el cliente quiere. Entonces, como, eso es un proceso, la primera visita, pero después como que necesito volver 1 o 2 veces a sacar fotos y a estudiar el lugar comenzar a conectar con el espacio. Eh, y esas visitas yo no las cobro, por ejemplo. Ahora, una vez que tengo esa idea general dándome vuelta, ahí le digo, bueno, yo te hago el proyecto y te cobro tanto. Y ahí arranco a trabajar. Si no hay un ida y vuelta de la inversión del tiempo que yo pongo y de la retribución del cliente, no hay motivación. Entonces a mí me parece que cobrar genera una motivación, además de la responsabilidad y de todo lo que conlleva un pago. Pero necesito como ese proceso. A lo mejor pasa en una semana, en 2 semanas, a lo mejor el día que voy está nublado y necesito volver un día con sol, y me gusta el día que vuelvo que no haya nadie, que no haya alguien caminando y picándome el cerebro. Entonces ahí voy como descubriendo los pros y los contras del lugar. Y esa es como la manera que tengo para alargar, digamos. Te quiero hacer una pregunta y aprovecho esta pausa para decirles que si alguien tiene alguna pregunta para hacer, lo haga en el signo de pregunta, porque por ahí en los mensajes se dispara y no lo alcanzamos a ver. Hay una especie de burbuja con un signo de preguntas en el cual pueden hacer su acotación o su pregunta. Vos dijiste que había una visita que no cobrabas. ¿Cuál es, la visita inicial o la La, segunda o tercera visita? la inicial y las que yo me tomo, digamos, para Ujú. conectar, para saber por dónde voy a ir, capaz que porque aquí las distancias son mucho más cortas, entonces me puedo dar el lujo de ir y venir 2 veces. Por ahí si te toca, no sé,
en otra ciudad o a, no sé, a 100 kilómetros, eso es más difícil. Pero las veces que me pasó Es, eso, trato de poder quedarme, aunque sea un momento, para, no sé, para sentir el latido del lugar sin el dueño que me esté picando el cerebro. Eh, no sé, lo hay, necesito. hay dos cosas que me resultan más que interesantes, porque tendemos a que cada cosa que se diga la filtramos por nuestra experiencia previa, ¿no? Y Pancho y Hernán suelen trabajar desde Buenos Aires, yo desde Mar del Plata, y quien esté mirando, pues desde su punto. Vos estás hablando desde Salta y ya nombraste dos situaciones, dos ecuaciones. Una es la incidencia que tiene el valor del gasoil sobre el costo de las plantas, y la otra es la cercanía que podés llegar a tener entre donde estés, tu lugar de trabajo, digamos, tu estudio, y la zona a la que te llegues, ¿no? Que puedes ir 2 o 3 veces sin un costo extra. Después hablamos del tema del costo profesional, ¿sí? Del conocimiento que uno tenga, que debe cobrarlo o no, bueno, solo queda librado a elección de cada uno. Pero bueno, ya tenés un costo que, como Pancho bien acotó, no es menor. No, Yo quiero agregar algo, Alfredo. Yo comparto bastante todo lo que dijo Laura, pero hago una salvedad respecto a las distancias. Acá en Buenos Aires, Gran Buenos Aires, para llegar a un jardín, salvo que sea una terraza en Capital, tenés 30 kilómetros, 25, 30 kilómetros. Yo creo que ahí está el límite, en 30 kilómetros de ida y vuelta. Si tenés 50 o 70 entre ida y vuelta, o sea, 70 de ida, 70 de vuelta, ya no podés hacer 3 visitas porque los costos se te vuelan. O mejor dicho, cuando vos haces un presupuesto de proyecto, tenés que calcular, si a vos estás acostumbrado a hacer 2 o 3 visitas, tenés que calcular ese costo de 2 o 3 visitas dentro del costo del proyecto. Entonces vos al cliente le vas de frente, mirá, si vos necesitas que yo vaya 2 veces más, yo puedo ir. Pero no es que lo estás matando de entrada. Vos estás haciendo un presupuesto calculando que vas a ir por lo menos 3 veces a la obra. La primera, que es donde conoces al cliente, como dice Laura, tenés que armarte tu tiempo, tenés que tener dedicación, incluso tenés que preguntar, tenés que comprender, a mí me gusta, ¿no? Comprender la familia, cómo está conformada la familia. No es de chusma, ¿eh? ¿Y de qué color van a ser los muebles del living? ¿Y de qué color van a ser las cortinas? ¿Qué color te gusta? ¿Y tus hijos son varones o mujeres? ¿Van a jugar a la pelota? ¿Tenés perro? ¿Tenés mascota? ¿Grande o chiquito? ¿Te gusta estar al aire libre? No, soy un escritor, odio el jardín. Ah, perfecto, me encantó. Vos tenés que meterte adentro del espíritu de esa familia para comprender cómo van a usar, cómo van a vivir ese espacio que vos vas a diseñar después. Esa primera reunión, como vos dijiste, Laura, es fundamental. Y si después tiene que haber solo, sin que haya un woodpecker, como decís vos, que te pique la cabeza, es para recorrer y cranear y diseñar y crear en el lugar como paisajista, es algo que también tenés que tener en cuenta en el presupuesto inicial. Tengamos en cuenta, yo a veces me guío por lo que vale un día de ingeniero agrónomo. Es algo bastante parecido a lo que trabajamos nosotros. Un día o medio día. Eso es cuestión de fijarse en la tabla, en el Colegio de Agrónomos de la provincia de Buenos Aires. Ahí te aparece directamente cuánto vale el día y te sirve de guía para saber cuánto vale tu día o tu medio día de trabajo para moverte, trasladarte de un lado para el otro. Sí, Ernie, decime. ¿Vos sabés, Pancho, ahora últimamente cuánto está saliendo ese día para tenerlo presente, ya que estamos abriendo estos temas? Hasta hace un mes y medio estaba en 23.000 pesos. Déjame que te lo busco ya y te digo. Bien. Perfecto. Bueno, de Bueno, paso, yo además quería agregar algo. Lo que comentaba Pancho, por un lado tenemos el programa de necesidades, que es todo este análisis de entender un poco la dinámica de la familia, del entorno. Y lo que decía Laura, yo lo vi en varios paisajistas grandes, voy a nombrar a Jorge Vallacasal, que necesita un momento para conectar
con el jardín. O sea, no estar recibiendo información de ningún tipo y poder conectar con el jardín para entender cosas como, no sé, la orientación, los vientos de dónde vienen, el entorno existente, porque el entorno existente juega mucho, a veces en la propuesta que vayamos a hacer, no es lo mismo que haya dos araucarias grandes allá atrás que no estén, o un edificio que tapar. Y bueno, yo creo que todo eso, cuando uno está conectando con el jardín, es ahí donde lo logramos absorber y tomar, no estar recibiendo información. Entonces, está buenísimo esto que nombra Laura y yo lo vi en otros profesionales, esto de ese momento para dialogar con el jardín o con el parque, ¿no? Eso me pareció siempre muy, muy interesante. Eh, Otra cosa que me pasa en esa segunda o tercera visita es que aparecen situaciones que por ahí no la comentaste con el cliente, por decirte que un auto está estacionado donde no es el estacionamiento, que de repente descubrís que tienen, no sé, cuatriciclos que entran por un lado que no estaría previsto para que entren y que esa información por ahí el primer día que fuiste no la tenías y que termina siendo vital para cuando vos empezás, che, ¿por qué estacionan el auto acá? No, bueno, porque a mi marido no le gusta entrar por allá y descarga las cosas de la pesca acá. Y es un dato vital porque cuando vos vas a empezar a diseñar, eso es vital. Entonces, a mí las visitas sucesivas me dan una información que generalmente en esa charla por ahí distendida que uno tiene la primera vez y que vas conversando, cómo es la familia, qué te gusta, qué colores, qué no sé qué, bueno, no sale, ¿no? Lo cotidiano. Y cuando vos vas y no está la familia o recorres la casa con más detalle o entrás, yo siempre pido poder entrar y recorrer la casa desde adentro, ver las vistas, qué se ve, qué hay que tapar, qué podemos resaltar. De repente descubrís que hay gente que, no sé, que no abre jamás las ventanas del cuarto porque le molesta la luz, entonces vos ibas a armar algo para que vean desde el cuarto y por ahí no tendría tanto sentido. Entonces, bueno, es como meterse un poquito más en el corazón de esa familia y de esa casa, que en definitiva uno hace el jardín para el dueño, para quien lo va a habitar, ¿no? Te voy a hacer Totalmente de una acuerdo. pregunta. Sí. Te quiero hacer una pregunta. ¿Vos haces todo ese estudio y no cobras? ¿No lo cobras? Lo cobro cuando ya sé qué es lo que voy a hacer. Que como te digo, bueno, ya visité, ya fui, porque también puede darse que no, es como decir, no encajo con este cliente. No, no, está bien. Entonces, bueno, eh, ahí te digo, bueno, te armo el proyecto, ya tengo una idea rudimentaria de lo que podríamos hacer y acá te cobro. Te Bueno, cobro el anteproyecto. Constanza Matilde dejó una pregunta hace un rato, previo a esto que te pregunto, donde decía, ¿no les genera conflicto no cobrar visitas? Y me llama No, la a mí no, atención, porque bien, no me genera conflicto porque yo dejo que las cosas fluyan. O sea, cuando un cliente me llama por alguna razón, porque alguien me recomendó, porque fue la única que encontró, o por la razón que fuere. Y yo llego ahí mm, abierta a lo que eso es lo que más me gusta de esta profesión, abierta a lo que me va a ofrecer ese cliente. Entonces, si las cosas van fluyendo y se van uniendo y se van conectando, bueno, ahí sale. Si se corta, no era para mí este trabajo. Yo pongo mucha dedicación en acompañar al cliente y que el momento de generar el jardín no sea traumático, que sea un momento placentero, que todo lo que ocurre cuando hay una obra, uno puede llegar a un jardín cuando, no sé, están construyendo la casa o cuando ya está todo listo y la gente está viviendo, que sea un momento siempre placentero, aunque haya polvo, aunque haya tierra, que, que el cliente no tenga que absorber los problemas que puede tener el desarrollo o la ejecución del jardín.
Eso es un poco mi función. Entonces yo sé que si hicimos conexión, él va a valorar mi tiempo y en el momento que le ofrezca el proyecto, me lo va a pagar. Si no es así, bueno, no era la paisajista para ese cliente ni ese cliente para mí. Yo tengo algo para aportar. Me parece muy bueno todo Sí, lo que dijiste, Laura, y comparto un montón todo eso. A nosotros también mucho lo que nos pasaba, tal vez, es que, o sea, nosotros primero lo que hacemos es, una vez que nos contacta el cliente, les decimos de conocernos, para también, eso que decís vos, tal vez no sos la paisajista que el cliente estaba buscando o lo que fuera. Entonces está bueno tener una primer reunión, conocernos, que nos cuente un poco qué les gusta, cómo es nuestro estilo, para ver si también lo que ellos están buscando nosotros se lo podemos dar. Y en esa primera reunión nosotros lo que hacemos es pasarle un presupuesto, el presupuesto que contaba antes del proyecto. Y ahí le decimos, bueno, si ustedes están dispuestos a avanzar, nada, para poder arrancar necesitaríamos un 60% y al finalizar el saldo. Pero bueno, es muy importante esa primera reunión para ver si, como decías vos, si somos lo que ellos estaban buscando. También meterse en la familia, preguntarles qué colores, qué estilo les gusta de plantas. A veces también nos pasa que nosotros tenemos un estilo que a veces el cliente prefiere otra cosa, pero bueno, tal vez ambos se puedan fusionar o ver la manera de que quede lindo y que, nada, que nos guste lo que hacemos y que al cliente también le guste cómo queda. Pero bueno, es muy importante ese encuentro de visitar y conocer la casa, la familia, la paleta de colores que tiene adentro, las vistas, la orientación. Para mí esa visita es fundamental y también para poder conocernos y que nos cuenten un poco de su vida. Ahora, eso que decís vos, Alfred, la pregunta que le hiciste a Laura se la hago a Mili y me la hago a mí mismo. ¿Y ese know-how no lo cobras? Qué loco, ¿no? yo quiero contar una anécdota de Picasso dibujando una servilleta, ¿sí? Mientras estaba tomando un café, estaba dibujando una servilleta. Cuando se va a levantar, va a agarrar la servilleta y la va a tirar. Alguien se le acerca y le dice, momento, no, véndame la servilleta, no la tire. Muy bien, son $20.000. Dice, ¿cómo $20.000? 10 minutos le llevó, no, me llevó 60 años. Sí, totalmente. El plomero que vos llamás para que te arregle la cadena del baño porque se le está inundando el baño y le cae al piso de abajo y al de abajo, te cobra no por girar el tornillo hacia la Pero, derecha 3 vueltas, te cobra por saber cuál es el tornillo que hay que por girar. claro. Pero en este caso puede ser, yo quiero hacer una paridad porque por ahí es una cuestión de emergencia. Y nosotros no tapamos, no solucionamos emergencias, generalmente, ¿no? Un diseño no está en base a una emergencia, sino a un gusto, vamos a llamarlo de alguna manera, un lujo, ¿sí? Entonces, esa manera, ese lujito, que no es una emergencia, no es como el plomero que viene y bueno, yo lo pago. Yo no sé si es Ahora, perdón, Alfred, perdón. bueno, pero Yo no sé si es por eso pero lo quiero decir que no es una emergencia, entonces lo pongo en el modo lujo. Y ese modo lujo, como lo veo yo, por eso empecé a cobrar las visitas. Después te cuento por qué, si querés, sí, sí. pero tiene que ver con eso. Es decir, estás dispuesto, si te quedaste encerrado, estás dispuesto a pagarle a un cerrajero 5 veces lo que sale una copia de llave por el momento, porque en realidad lo tenés que solucionar en el momento. No es nuestra ecuación, no se nos inunda nada, pero sí hay una previa que no tiene que ver con pongo la planta, sino que dónde voy a poner cada planta y si es necesario poner qué en qué lugar. Entonces a partir de ahí es donde se parece más a la servilleta de Picasso Sí. que al tornillo plomero, a eso me refería yo. Tenés razón, en eso sí. Voy a ser muy crudo, voy a ser bruto, crudo, voy a hablar Pero como perfecto, Pancho, no como estamos en una Fernando. mesa. El No estilo de quiero Pancho. molestar a nadie, pero son realidades que a veces pensamos. El otro día nos tocó con Mili ir a ver una casa en Nordelta, una casa que no tendría menos de 500 metros cubiertos. Empezamos a ver los requerimientos del cliente con 3 niveles de tratado, con riego completo, terraza verde, riego por aspersión, por supuesto, en la terraza verde. Y a ojo buen cubero, ahí mientras estábamos en obra dijimos, esto no baja de $30.000. Es una locura, nos van a mandar al diablo. Y por otro lado, dijimos, pará,
Una persona que puso medio palo o 600 en el lote, otros 400 o 500 en la casa. $30.000 por hacer el jardín, que para eso se mudó a una casa. Es lo mismo que costó el baño de servicio. No nos tenemos que tirar abajo. No estamos haciendo algo de primera necesidad. Pero creo que es algo que no, claro. Es duro lo que estoy diciendo, ¿eh? Suena a ostentoso o a que me la creo, pero no pasa por ahí. Pancho, ¿sabés qué quiero arrimar? Muchas veces en los barrios se nota que en la casa se puso todo, en los baños, en la cocina. Y a veces cuando se llega al jardín, el jardín no está al mismo nivel estético o bello como es la casa, como son los interiores. A veces se nota mucho esa diferencia. Entonces está muy buena esta acotación que estás haciendo, porque la verdad que entiendo que está muy bueno que haya un diálogo entre la arquitectura y el paisaje, el jardín y el parque. Si el jardín está puesto así nomás con 4 plantas, es como que se cae, es como la torta que le falta la cobertura, el relleno, le falta la frutilla. Nosotros venimos El bizcochuelo sin la cobertura, exacto. Y es muy notorio cuando se invirtió mucho dinero en el diseño, en la parte arquitectónica, hasta en el entorno, todo lo que es parrilla, quincho, y después si en el jardín no se le dedicó, digamos, no se le invirtió una cantidad necesaria, por lo menos para equiparar o acompañar, porque nuestro trabajo acompaña la arquitectura, resalta la arquitectura. Esto, si logramos que en esta charla se queden con esto, vamos bien. O sea, nuestro laburo viene a ayudar a la arquitectura, a acompañarla, porque muchas veces queda una arquitectura con una propuesta muy buena, pero si el jardín no la acompaña, es como que quedó desnuda, desprovista. Entonces, cuando se hace un buen trabajo de paisajismo que integra con la arquitectura, es como que hay armonía. Cuando está el jardín trabajado, hay armonía. Eso es lo que veo. Por ahí la gente, no toda la gente está preparada para hacer o pensar el jardín con un proyecto. Por ahí te llaman cuando llegas te dicen, quiero que me pongas césped acá, un árbol allá, un coso. Entonces, como es, bueno, y entonces, ¿para qué me estás llamando a mí? Porque vos ya lo tenés re claro, llamás al jardinero lo pueden que hacer te con un ejecute el jardín. trabajo. Ahí está. Laura, eso lo pueden resolver con un jardinero. El otro día fuimos a hacer un jardín Entonces, y sabían es todo como lo que que uno... querían. Hacerlo más barato con el jardinero, ¿para qué me llamás? Pero con amor. Bueno, pero a mí me parece no te que conviene ese es el llamarme a mí. momento, a mí me parece que ese es el momento de intervenir como profesional y empezar a conversar con el cliente de qué es lo que yo le puedo ofrecer. Lo que él quiere lo puede hacer con cualquier persona, pero si quiere algo un poco más pensado y que genere espacios en el jardín que él pueda disfrutar y que pueda, no sé, todas las variantes que puedan aparecer, para eso estoy yo, para acompañarlo. Entonces, es como una charla y es ir descubriendo qué es lo que significa que entre un paisajista a un jardín, que por ahí el cliente no lo tiene muy claro. Es decir, bueno, quiere que le pongas pasto y 3 árboles, o que le armes el canterito debajo de la mesada del quincho, no sé. Así te empiezan a dar indicaciones de lo que quieren. Y para mí eso es como un gran desafío porque es empezar a conversar con el cliente de que hay otra cosa. Y si el cliente está convencido de la otra cosa o yo logro convencerlo, eso va a fluir y va, digamos, se va a llegar a buen puerto. Para mí eso es como importante. La verdad, Laura, que
y colegas que un jardín diseñado transmite sensaciones, o sea, transmite aromas, deja ver texturas, contrastes, plantas que son más importantes que otras, que está relacionado con las vistas de la casa. La verdad que es muy distinto un jardín que fue pensado y diseñado que un jardín espontáneo y que se fue haciendo, ¿no? Sobre la marcha. Que yo también, la verdad, respeto mucho los jardines espontáneos que se fueron haciendo en la familia, en la casa. Los respeto mucho y cuando me toca intervenirlos, eh, trato de utilizar las plantas que están. Pero siempre tratando de arrimar esto, sensaciones, propuestas, plantas que no conocían, pero que integran al estilo de la casa. Esa es un poco nuestra labor y ahí es donde hacemos un poco la diferencia, ¿no? Eh, los años de haber recorrido jardines casi a diario, de haber visto plantas casi a diario, nos da una mirada un poco más pulida, ¿no? Así Y que que bueno, Yo perdón, creo que, sí, decime, Laura. no, que uno también oficia con, de alguna manera, con todo respeto, de psicólogo, porque cuando vos llegás al jardín, hay distintas necesidades del cliente y distintas ansiedades, por decir, que las manifiesta en el jardín. No sé, no quiero que mis vecinos me vean y quiero que ya me pongas un cerco que me tape. Podés poner un cerco, pero no te va a tapar ya. Entonces hay que empezar a Claro. bajar las ansiedades quiero una cadena de árboles aquí porque, no sé, el viento, la vecina, no sé. Entonces ahí hay todo un trabajo de ir charlando con Tenemos, el cliente para poder llegar a buen puerto y que el cliente entienda que no le estás mintiendo cuando el cerco no crece y no crece y no crece. El jardín tiene ciclos y esto que vos decías, bueno, un paisajista tiene la posibilidad de marcar un ciclo en el jardín y tener intereses distintos a lo largo del año. Entonces eso es súper interesante. tal Y cual. tenemos por una ahí alguien, invitada, invitada, ¿no? ¿De lujo? Es una ¿O es invitada de invitada? lujo, sí. Invitada, Es si la vieron una ahí. integrante nueva de la familia. Eventual, pero sí. Ahí entró Muy, Hernán de Uruguay, Urestarazú. Hola Hernán, Hernán, ¿cómo estás? Bueno, ¿Cómo nos colega de manejamos? Uruguay. Alfred, Ámbar, Hernán, sí, Laura, yo los voy a dejar. Sigan muy bien. ustedes. Esto es espectacular. Es sumamente importante que podamos transmitir esto, no solamente para los colegas, también para Doña Rosa, también para que los clientes, que por ahí son médicos, ingenieros o abogados y no pueden entender el valor agregado del paisajista, que lo empiecen a valorar. Así como vamos a cualquier profesión u oficio y tenemos que pagarlo, nosotros también, por más que seamos verdes, con un espíritu de transmitir y todo, también es nuestro trabajo. Y tenemos esa obligación de poder Ah, cobrarlo, porque tenemos que vivir de esto. ¿Eh? Así que yo los dejo, pero por favor a todos los amigos de la tribu quédense, porque Hernán, Laura y Alfredo la van a hacer tremenda. Les mandamos un abrazo grande con Mili Gracias. y adivinen, nos tenemos que poner a adiós. gracias. trabajar. Ah, Tenemos que Vamos, hacer Mili, todo Gracias vamos. por este estar. texto Gracias que Pancho, tenemos gracias 3 Mili. días para presentarlo. Así que estamos como Chao. Dale, locos. Les mandamos un abrazo vamos. grande y Gracias, gracias. beso grande. gracias por Éxito. participar a los tres. Adiós. Acá, por ejemplo, yo quería un poco hacer hincapié sobre algo que había comentado Pancho, que decía, ¿para qué nos llaman, no? Y digo, más allá de que, ¿para qué nos llaman si el cliente ya sabe lo que quiere? Pero el cliente sabe que quiere por ahí un árbol acá y quiere un, como dijiste vos, Laura, un cerco acá. Pero capaz que conoce una variedad de planta y no la que va a funcionar ahí en ese lugar debido a encharcamientos, exposición al viento, exposición al sol, eh, algunas vistas, ¿sí? Todo el sustrato que tiene. Entonces, todo eso que hace que
nuestra pericia, nuestra impronta, le ahorre tiempo, ¿sí? Porque empiece a avanzar la planta. Entonces todo eso el cliente puede tener los lineamientos, pero no sabe, no conoce de plantas. Entonces también es parte de nuestro expertise. Hay una, acá bueno, dejan una pregunta. Hay una pregunta que le hicieron, justo yo estoy leyendo la biografía de Steve Jobs, y hay una pregunta que le hicieron a Henry Ford en algún momento, y tenía que ver con el estudio de mercado, ¿no? Y Henry Ford pregunta, dice, si yo le hubiera preguntado a mis clientes, me hubieran pedido caballos más rápidos. Esto en relación al automóvil. Y me encuentro con esto, que en 1982 a Steve Jobs le preguntaron si quería realizar investigación de mercado, o sea, un mercadeo. Y él dijo no, porque los clientes no saben lo que quieren hasta que se los mostramos. Entonces a veces nosotros tenemos una mirada en la que creemos que el cliente sabe lo que quiere, pero en realidad no sabe que no sabe. Y en realidad no sabe porque no tiene, no se dedica a eso, entonces no tiene tanta información, tiene una información acotada. El recuerdo del jardín de la abuela o de la vecina que le encantó o del viaje que fue y le fascinó tal cosa, pero es muy acotado la información que tiene. Entonces vos podés ofrecer un panorama más amplio y en base a eso, bueno, ir buscando el camino que conduzca al jardín soñado, digamos. Muchas veces a mí me pasa que llegan y dicen, yo quiero todo césped, poneme césped y un cerco, y, y ¿cómo haces para decir el primer día, poner todo césped no es lo ideal? Vamos a reducir la superficie de césped. Si vos se lo decís el primer día, el cliente dice, no, yo quiero césped. Entonces, para mí hay un proceso de ir charlando y ofreciendo y mostrando otras cosas, que bueno, este proceso ya se da con el anteproyecto pagado, digamos, donde vos le vas ofreciendo otras cosas. Mira, acá en vez de un césped podría venir un gran cantero, no sé, de arbustos, de flores, una pradera o lo que quieras. Eh, y es un descubrimiento para el cliente en ese momento. Y se van enganchando con algunas cosas sí, con otras no. Y me parece que ese es un buen camino para llegar a buen puerto. Con lo que decía Laura recién, me imaginaba un rompecabezas, ¿no? Que la gente te va diciendo, esta planta me hace acordar el jardín de mi abuela, vi esto en tal lado y me gustaría poner esto, ¿no? Y nuestra tarea es tratar de terminar de armar ese rompecabezas en base a lo que nos van contando. A veces el cliente no elige plantas. O sea, a veces el cliente dice, bueno, proponeme algo en base a lo que combina con mi casa, proponeme algo. Y bueno, tenemos que tratar de poder armar el rompecabezas siempre, sea porque nos dieron algunas piezas o porque nos las tenemos que imaginar en base a la arquitectura y a la geografía, ¿no? El lugar, la geografía del lugar gusta mucho. Hablando un poco de sustentabilidad, hay zonas, me imagino que Salta debe tener zonas más áridas que otras, ¿no? Sí, sí, hay como muchos microzonas, digamos, aún dentro de la propia ciudad. Tenés zonas donde trabajás con suelos muy arcillosos, como puede ser toda la zona, bueno, de la ciudad, del centro, y cuando te vas a la zona de San Lorenzo o de localidades más cercanas donde son zonas mucho más selváticas, aparece un suelo ripioso, con 100% drenante, y está, no sé, a 1 kilómetro de diferencia. Claro. Entonces, y también el clima varía, ¿no? No es lo mismo hacer un jardín en Cachi, en Cafayate, que en Salta, capital. Tal cual, tal Eh, cual. son como 3 lugares, como 3 países distintos. En la misma provincia, tres Sí, sí, situaciones geográficas, climáticas distintas. sí, sí. Y con respecto a lo que hablábamos, a mí yo tengo una experiencia que capaz que por eso quedé marcada de la manera en relación a lo que les cuento.
uno de los primeros trabajos que yo hice hace muchos años, que no era para un particular, sino para una empresa, era un hotel. Los dueños me llaman y me piden que les arme un jardín. Es un hotel pequeño, pero que tenía un lindo espacio verde con una pileta. Y entonces yo empiezo a indagar qué les gustaba y ellos, nada, lo que vos digas, nosotros confiamos en vos, nos encanta, vos sos una persona de buen gusto, no sé, yo era maravillosa, hacé lo que quieras, vos tenés toda la libertad. Y yo tomé eso y me mandé. Y cuando me mando, empiezo a observar cómo funcionaba el hotel. Y ese hotel recibía, en ese tiempo, muchos jubilados y gente de la tercera edad. Entonces yo me imaginé un jardín para personas mayores, jubiladas de la tercera edad, que iban al hotel con muchas flores, con colores, con... Claro. Cuando estuvo listo, a los dueños no les gustó, porque ellos en realidad tenían en mente algo de su jardín. No lo habían puesto en palabras, pero ellos sabían de alguna forma con qué fantaseaban, y no era con ese jardín. Y ahí yo me di cuenta que uno siempre tiene que indagar, porque en la cabeza del cliente siempre hay una imagen, hay un recuerdo, hay algo que, que uno tiene que encontrarlo para que sea el punto de partida. Tuve que modificar algunas cosas porque les pareció muy saturado, porque tenía mucho color y a ellos no les gustaba tanto color porque querían. Entonces, como decir, bueno, ¿por qué no me lo dijiste el primer día? ¿Me entendés? Y fue como un gran aprendizaje, que por supuesto pude sortear airosamente, pero yo ahí me di cuenta que siempre uno tiene que meterse en el alma, en la cabeza del cliente, en la fantasía, en el sueño que tiene, eh, Tal cual. porque es muy acotada la información que tiene. Vos sabés, Laura, que cuando a mí muchas veces nos han tocado este tipo de clientes que te dicen, poné lo que vos quieras, pero yo igual sigo indagando para tratar de poner alguna planta, algo con lo cual se identifiquen con ese jardín, porque ese jardín después lo van a ver todos los días o lo van a ver muy seguido. Entonces, vos sabés que yo en un momento empecé a desconfiar de eso. Poné lo que vos quieras y busco mostrándole fotos a la gente, a ver si hay empatía con las plantas que le estamos proponiendo, porque eso es, me parece que vamos por buen camino o no. La fan- No es Sí, fácil, sí. la verdad que no es fácil. Jorge menciona la fantasía, Claro, porque es cierto, hay un poco, al menos lo que yo interpreto de lo que quiere decir Jorge, hoy con las redes, ¿no? Con Instagram, por ahí alguien se mete en el Instagram y dice, ah, me gusta este trabajo, y no indagan más, y te llaman, y esperan, no, vos sabés, y esperan un jardín como esa foto, en lugar de decirte, mira, a mí me gustó esto. Sí. claro, No hay nada mejor que llegar que un cliente sepa lo que quiere. Que llegue y te diga, mira, a mí me gusta tener aromas, me gusta el color blanco, no me pongas tal color. O sea, eso te da un montón de pautas que te facilita el camino. totalmente, totalmente. Sí, sí, Bueno, el diálogo, el ida y vuelta, el ping-pong de ida y vuelta es fundamental. María Mm. Victoria Kutel dice que le pasó lo mismo, ¿no? Que armó un jardín para una empresa, estaban todos felices menos la empresa. La intuición, acá menciona Jorge, la intuición, Totalmente. ir buscando qué jardín se pueden estar imaginando, el estilo de plantas, y después componer nosotros, ¿no? Si es un jardín tropical, si es un jardín de media sombra, Vos sabés si que es un jardín... mencionaste, ahora que está Jorge, mencionaste vos hoy, Hernán, que Jorge necesitaba estar un rato solo con el jardín, ¿no? Y pensaba en Exacto, que a veces yo recabo demasiada información de la gente, me centro más en las personas, más en el cliente, que en el jardín. No le doy tanto, después me fijo, pero cuando voy estoy más pendiente de lo que me dicen, incluso de las discusiones, porque a veces me ha tocado de tener un matrimonio con hijos adolescentes, ¿no? Y acá quiero poner una palmera, ay mamá, una palmera, no, y en esas discusiones yo voy tomando cuáles son los no reales, ¿no? Porque no es una cosa de, ay, a mí me gustaría, no, no, está pasando algo real ahí, es una discusión, es una conversación.
Y el otro día nos tocó con Jorge visitar un jardín que no estaba el cliente. Me dice, entrá porque está, hola Caro, ¿cómo estás? ¿Qué Ahí tal, entró Caro? Caro Pel. Y con Jorge nos quedamos ahí y un poco nos adueñamos del lugar. Era nuestro jardín, iban saliendo ideas. Yo no sé hasta dónde después al cliente le van a gustar, pero salían un montón de ideas que era porque, claro, ahora estoy viendo esa parte. Estábamos solo con el silencio, sin el ruido del cliente. Estábamos tomando nota de lo que estaba pasando en el jardín, que no era jardín, era un jardín que necesitaba intervención. Tal cual. Yo una cosa que hago en el comienzo es pedirle al cliente que me mande todo lo que le gusta y todo lo que no le gusta, que me mande fotos de todo lo que le gusta, porque por ahí muchos entran a Pinterest o bueno, o a Instagram, entonces mándame todo lo que te gusta y todo lo que no te Claro. gusta. Entonces, esto también me ayuda a encontrar un camino. Después, les gusta la palmera, el quebracho, el pino, bueno, uno ya empieza como a descartar y a llevar por el lado que el diseño requiera, pero es tener más información de manera directa. Eso me ayuda un montón. Tal cual. Absorber toda la información que se pueda. Mm. Fundamental. Acá habla de las impersonalidades Ámbar Paisajismo, que ya dejó una consulta sobre aquellos clientes que uno hace un mantenimiento, que será por ahí, creo que entiendo eso, cómo hacer las incursiones, y eso sería un tema a tratar por ahí en otra charla sobre las empresas que hacen paisajismo, que hacen mantenimiento del jardín, y por ahí tienen que hacer alguna incursión y cómo cobrarlos, porque por ahí son presupuestos diferenciados. Eso sería un tema para tratar en otra charla. Pero acá dice cómo hacer cuando es para una empresa, ¿no? Y no hay de qué agarrarse personalmente. Y por ahí habría que apelar a eso que dijo Jorge recién, ¿no? El lugar habla. Ujú. Sí, y qué Y uso. también en Sí, ese sí. caso, ¿qué transmite la empresa, ¿no? O sea, por ahí parece que no hay información, pero siempre hay alguna información. ¿Cuál es la característica de la empresa? ¿Qué quiere transmitir con su logo, con su, no sé, con tener un jardín? ¿Cuál es el motivo por qué una empresa quiere verde? Hay mucha información que por ahí no es la información que puede tener una familia en la vivencia diaria de un jardín, pero me parece que siempre hay alguna información, mucha información en realidad. Tratándose de una empresa, yo les consultaría el uso que le van a dar al jardín, el mantenimiento que le van a dar al jardín, porque también el mantenimiento regula si vamos a poner flores, si no vamos a poner flores. Eh, Creo que tratándose de una empresa viene más por el lado funcional, no tanto la parte emocional, ¿no? Me parece que la empresa tiene un costado un poquito más funcional y bueno, si después van a invertirle en mantenimiento, cuánto están dispuestos a invertir en mantenimiento, esas cosas, ¿no? Y Bueno, para un jardín también pasa lo mismo, ¿no? O sea, esa es una pregunta importante. ¿Qué tal cual, mantenimiento va a poder recibir este jardín? Porque tal en cual. base a eso también El uno mantenimiento es desarrolla el fundamental. proyecto, ¿no? Sí, sí. Fundamental. Porque los jardines, como decía recién, que se llenan, que llevan muchas flores y plantas que tienen mucho manejo, Mm. van a necesitar horas de trabajo, ¿no? Ya sea por el dueño, o la dueña o un jardinero. Van a necesitar Sí, horas de dedicación. Así se que bueno. congeló, Alfredo. No, no, los estoy escuchando atentamente. Debe estar leyendo los Sí, comentarios. y estoy leyendo los comentarios, sí. Mientras estaba escuchando, ¿Viste? no, son dos cosas a la vez que estoy haciendo. Escuchándolos atentamente y leyendo los Vamos, comentarios. No me pidas que me mueva no encima. cualquiera, no cualquiera. No, no. ¿Cómo estamos, Alfred, cómo estamos de tiempo para que lo puedas Mirá, grabar? se nos fue una hora. Se nos fue una hora. Me quedó muy clarísimo muchas cosas. Es muy bueno
nos hiciste ver respecto a la incidencia que tiene otras variables que no son las plantas, porque le suman costo a las plantas. Es interesante que evaluaste las distancias para estar en el lugar y esa es una de las variables que hace que no cobres la visita, lo cual yo estoy en desacuerdo de eso, porque durante mucho tiempo lo hice y eso lo podemos hablar después en otro momento, porque ya no tenemos tiempo para desarrollarlo. Pero es muy interesante eso y me gustaría poder pasar para la próxima charla aquellos que ya hacen un trabajo de mantenimiento y tienen que hacer una incursión, ¿sí? De paisajismo, es decir, ya necesitan pararse, porque nos pasa que muchos colegas tienen mantenimiento y, y el valor es muy diferente, ¿sí? A mí me ha pasado, por ejemplo, con Facu, con mi socio, que él decía, yo tengo mantenimiento porque me sale en trabajo, pero después cuando los quería cobrar, les pagaban un diferencial a otro cuando lo contrataban que a él, que era el que siempre iba a hacer el mantenimiento. Y estaba capacitado, ¿sí? No es que estamos hablando de que, bueno, no, era poner 4 plantas. No, estaba capacitado para hacerlo, para todo, pero bueno, a veces ese diferencial cuesta hacerlo ver, ¿no? Creo que es una cuestión de lo que espera el cliente, ¿no? Cómo manejarlo. Buenísimo. Bueno, creo que tocamos bastantes temas, se manejaron bastantes temas hoy. Una charla variopinta. ¿Cómo te sentiste, Laura? Bien, muy bien, súper bien, gracias. Me Bueno, acompañaron muy bien. Un gustazo, Laura, un gustazo. Igualmente, Hernán. excelente. Gracias, Alfredo. Muchas gracias por sumarte. Para nosotros es una alegría enorme. Y bueno, ahora voy a guardar el vivo en la tribu y si te parece lo comparto también, te etiqueto para que aparezca también en tu cuenta de Instagram. Bueno, dale, perfecto. ¿Eh? Excelente. Bueno, Gracias. muchísimas Nos gracias. vemos. Gracias. Adiós. Gracias, Hernán. Gracias, Gracias. Laura. Gracias, Pancho, Emily, con compañía que estaban con la perrita. Y gracias a todos los que nos acompañaron hasta recién y nos siguen acompañando.